Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por su comparecencia y por su presentación, señor Fernández Maruán. Como cuestión previa, contestaré a la portavoz de Unidas Podemos, que dice que hemos pedido la comparecencia aquí para hacer oposición al Gobierno. Un pequeño detalle, es que nos pagan por ello, por hacer oposición al Gobierno ahora mismo. Y sin más, empiezo nuestra intervención. Esta comparecencia, señor Defensor del Pueblo, para nosotros llega tarde. Llega tarde porque varios grupos de esta comisión solicitó su comparecencia hace ya muchos meses y sabemos y somos conscientes que es la mesa quien fija estas comparecencias, pero también le recordamos que usted puede comparecer por iniciativa propia. Por la gravedad de esta crisis, por el inmenso sufrimiento que está provocando en los españoles, no nos imaginamos una situación en la que resulte ni más pertinente ni más necesaria su presencia aquí, para explicar la gestión realizada con todas las quejas, pero no a toro pasado, sino en su debido momento. En su presentación ha mostrado usted mucho interés por el tema económico, pero entendemos que este Gobierno está en otra dimensión, en una realidad paralela, muy lejana al sufrimiento del pueblo español. ¿Cómo es posible? Me espero a que usted termine y así me escucha. No pasa nada, no hay ningún momento. Sí, le decía que nuestro Gobierno está en una realidad paralela, totalmente ajena a la realidad del pueblo español y al sufrimiento que está teniendo. Y le preguntaba que cómo es posible que en los presupuestos generales del Estado se destine una subida tan importante a su organismo, al Defensor del Pueblo, con la que está cayendo, con la ruina que asola toda España y con la desesperación de millones de españoles. De verdad que entendemos que no se han enterado de lo que está pasando ahí fuera. A este Gobierno se llena la boca con eslogans de escudo social y de no dejar a nadie atrás, pero la realidad es que debería de focalizar todos sus esfuerzos y todos los recursos disponibles en proteger a los más débiles, a los mayores, a los sanitarios, a los que generan puestos de trabajo, como los autónomos, los pequeños empresarios. En concreto, se ha incrementado prácticamente en 3 millones de euros, un 18% que nos parece absolutamente inaudito. Nos gustaría que valorase este incremento en los presupuestos y que nos respondiera a una simple pregunta: ¿qué beneficio real tiene el ciudadano con esta partida? Mire, en el Congreso de los Diputados, el miércoles 10 de junio, el señor Pedro Sánchez afirmaba que la unión de ciudadanía e instituciones había permitido vencer al COVID-19. Un mes después, en la campaña gallega, pronunció: hemos doblegado la curva y hemos controlado al virus. Hoy tenemos bajo control la pandemia. Al día siguiente, el 5 de julio, volví a repetir algo parecido en Bilbao: hemos derrotado al virus y controlado la pandemia. Hemos de reconocer que usted fue algo más cauto y que dijo que habíamos resistido pero que todavía no habíamos vencido. Pero le hacemos una sugerencia. Simplemente es que, como alto comisionado que es usted, haga una sugerencia o una advertencia, lo que usted considere, a la presidencia de Gobierno, para evitar que estos mensajes triunfalistas de un Gobierno irresponsable al que solo le importa la propaganda y el tutelar exitoso, porque estos errores cuestan vidas y luego no entendemos por qué España ha sido tan castigada después de un confinamiento tan sumamente severo y en la segunda oleada estemos en la situación en que estamos. Pues es evidente, porque hemos tenido una desastrosa desescalada, fruto de anteponer la propaganda triunfal de este Gobierno a la seguridad y la salud de los españoles. Y, por último, nos sorprende muchísimo, de verdad, que no haya destacado dos cuestiones. Una, la gestión gubernamental en toda esta pandemia. Gestión gubernamental, y me refiero a todos los gobiernos, no solo al central. Gestión gubernamental, y si no tienen nada que decir. Y dentro de ella, la disparidad terrible de cifras de fallecidos que hay entre los que el Gobierno dice que hay y los reales. Nos parece sorprendente, de verdad, que esto no ocurra. Y sin más, con la venia del presidente, cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Tiene la palabra don Pablo Calvo para continuar el tiempo que le queda al Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Maruán. Nos ha expuesto la actividad de la Defensoría en la pandemia. Yo me referiré a lo que pidió y no le han estimado, y después a lo que debió hacer y no se hizo. Pidió en agosto que se abordara una reunión conjunta de las administraciones en materia de inmigración ilegal, dada la ausencia de coordinación eficaz. No se hizo y, en contra de ello, se ha producido un efecto llamada y la llegada de más de 34.000 inmigrantes ilegales sin control a nuestras costas. Se quejó de la dispersión de competencias y normativas. Y es que este Estado autonómico es un despropósito, que queda nuevamente en evidencia ante una situación crítica como la de la pandemia. El Gobierno sigue sin querer aplicar la Ley de Seguridad Nacional o el bloqueo naval en plena ola de pateras, como ha pedido el Grupo Parlamentario Vox.
o la inexistencia de controles en puertos y aeropuertos que se acuerda tras 8 meses y de forma aleatoria. Confinamiento a los españoles sí, pero control de fronteras no. En julio, como usted ha indicado, ya pidió la rebaja del IVA del 21 al 0, en concreto en las mascarillas y el gel. No le han hecho caso hasta noviembre. A día de hoy, el Gobierno es incapaz de facilitar los datos de los fallecidos en las residencias. Dicen que hay un borrador de informe que estima que en torno a 20.268 personas mayores han fallecido en las residencias en la primera ola. ¿Por qué no se dan datos oficiales? Usted hizo en abril unas recomendaciones a las comunidades autónomas. Tampoco le hicieron mucho caso. ¿Por qué no se recomendó en el mismo sentido al Gobierno? Hay que recordar que el día 19 de marzo el señor Iglesias se atribuyó la competencia sobre las residencias de ancianos con el resultado nefasto conocido por todos. ¿Se dirigió en su día al Gobierno para que le informara del número de fallecidos en residencias? ¿Recuerdan cuando de un día para otro desaparecieron más de 2.000 fallecidos en base a una nueva forma de contar, o más bien de ocultar? Creemos que es merecedor de una indagación por el Defensor del Pueblo. Solo conocemos como cifras exactas las de las sanciones a los españoles. En los primeros 20 días, 2.845 detenciones y 330.135 sanciones. Tampoco le hicieron mucho caso cuando solicitó que se permitiera a los niños dar paseos al aire libre. No fue hasta el 21 de abril cuando lo anunció el señor Iglesias, desdiciendo lo manifestado horas antes por el señor ministro Illa. Ante el aumento del uso de Internet, ¿qué recomendaciones efectuó la Defensoría para evitar ciberataques o casos de chantaje a menores como el conocido grooming? La Fundación ANAR denunciaba el repunte de violencia sobre los niños y el alarmante aumento de intentos de suicidio entre los adolescentes, pasando del 2 al 9% en unas pocas semanas. Otro estudio revela que hay un exceso del 23% del año 19 al 20 en el número de niños fallecidos de 0 a 4 años. El confinamiento obligó a suspender las clases presenciales e iniciar la modalidad telemática. Según el INE, 1 de cada 5 hogares carece de ordenador. Las consecuencias del confinamiento han sido nefastas para la educación, agravadas con la práctica del ciberbullying. Consecuencias todas ellas derivadas del confinamiento. Y es aquí donde entendemos que se debía de haber hecho y no se hizo por parte del defensor, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante la declaración del estado de alarma. ¿Se respetó la Constitución y los derechos fundamentales de los españoles? Se dice que las medidas adoptadas no suspendieron derechos fundamentales, sino que solo limitaron el ejercicio de alguno de estos. ¿Cómo se puede limitar sin suspender? Es un puro eufemismo, es una degradación democrática. Como saben, ha sido admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Vox sin que hasta la fecha se haya resuelto. Y hemos vuelto a interponer un nuevo recurso de inconstitucionalidad y otro de amparo ante el estado de alarma de Sánchez y su prórroga por 6 meses. A primeros de abril del 2020, según indican ustedes, ya tenían más de 1.000 quejas de ciudadanos relacionadas con el COVID-19. ¿Ha interpuesto el Defensor del Pueblo algún recurso derivado de la situación generada por la crisis del COVID-19 o su gestión? Ya sabemos la respuesta. Y las razones no nos convencen, señor Defensor. A muchos españoles tampoco. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, nuevamente contestaré a la portavoz de Unidas Podemos, que nos acusa de no trabajar y no presentar enmiendas. Sí, hemos presentado una enmienda a la totalidad y es un derecho democrático decidir si luego se presentan enmiendas parciales. Por cierto, trabajamos mucho más que ustedes. Presentamos cientos y cientos y miles de iniciativas más que ustedes. Así que, mire, si algo se nos puede acusar a nosotros es de no trabajar. Trabajamos mucho más que su grupo parlamentario, se lo aseguro. Y no es una opinión mía. Vaya las cifras que están recogidas en el Gobierno y en el Parlamento, y se dará cuenta de la diferencia que hay entre su grupo parlamentario y el nuestro. Y me dijo ya usted, señor Defensor del Pueblo, nosotros no le pedimos nada extraño, ni que haga valoraciones políticas, le pedimos que haga su trabajo, que está recogido aquí claramente. Esto es de su página web. Supervisa la actuación de las administraciones públicas en muchas materias, entre ellas sanidad. Eso le pedimos, que supervise, que investigue. Luego le pondré un ejemplo concreto de esto mismo. Y ahora es una reflexión a todas las señorías que estamos aquí reunidos hoy. Tenemos un problema importante. Es que no conocemos, desde luego, lo que es la palabra autocrítica. Si, desde luego, con las cifras que tiene España, usted lo ha dicho en su intervención previa, que el virus ha castigado a todos los países y ha castigado a todo el mundo por igual, no distingue.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero ahora, ¿qué cifras tiene España? Estamos en el podium de las peores cifras sanitarias del mundo estoy diciendo, ¿eh? Estamos en las peores cifras económicas de la Unión Europea, con una caída del PIB superior a todos los países europeos. Señores, ¿de verdad creemos que no tiene ninguna responsabilidad este Gobierno, ni debemos hacer ninguna autocrítica de lo que ha ocurrido en España? Mire, usted, señor defensor del pueblo, ha hecho una interesantísima reflexión. ¿Hemos aprendido algo en este tiempo? Muy interesante, señor. Para aprender hay que mirarlo primero dentro. Mirar y analizar lo que hemos hecho dentro. ¿De verdad creemos que no tenemos nada que criticar ni nada que reflexionar de lo que ha ocurrido en España y que estamos en lo más alto de lo peor del mundo simplemente por otras cuestiones y no ha tenido nada que ver la gestión que hemos llevado a cabo? Desde luego, si queremos aprender algo y sacar conclusiones para el futuro, y esto sí que es una reflexión que debemos de hacer todas las señorías de esta Cámara o de esta comisión, hay que mirar dentro, analizar lo que hemos hecho, reflexionar, y hay que mirar fuera, ver los que han hecho bien los de fuera, aprender lo que han hecho e intentar imitarlo. Es fundamental. Desde luego no veo ni una pizca de autocrítica en este Gobierno desde que ha empezado. Todos son, incluso algunos portavoces de aquí se brindan el lujo de decir que es la oposición la que tiene la culpa de todo esto y de poner palos en las ruedas. Señores, la responsabilidad de un Gobierno es la que es y ustedes tienen mayoría en la Cámara Parlamentaria para tomar todas las decisiones y sacar adelante todos los decretos leyes. Y, bueno, no me había contestado antes y quiero que lo anote, que es el tema de los presupuestos generales del Estado, de la partida y crecimiento de la partida al defensor del pueblo. Quiero que la comente, por favor. Y le voy a poner un ejemplo claro de lo que le pedimos, que es que investigue. Mire, el 1 de junio el grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid de Vox, y en voz de su portavoz, Rocío Monasterio, le presentó un escrito para precisamente investigara y supervisara lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos. Le voy a ser muy franco, señor defensor del pueblo. Usted se ha puesto de perfil en esto, porque nosotros se le pedía exactamente que esclareciera, que investigara lo ocurrido, que aconsejara depurar responsabilidades y que acabara en un informe público de lo que ha ocurrido, porque es gravísimo. Y, por supuesto, que está entre sus competencias hacer este tipo de cosas. Usted contestó con algo muy parecido al informe que se presentó en abril, que es un informe, podemos decir que hasta bueno, fíjese, de la residencia de ancianos, pero es que todo ha cambiado desde entonces. Es que nos ha castigado la pandemia. Lo que se le pedía desde la Comunidad de Madrid es que hiciera un profundo análisis de lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos para que se reúnan tantísima mortandad y tantos miles y miles de ancianos hayan fallecido totalmente desamparados. Y nada más. Muchas gracias por todo.